Drácula, de Bram Stoker. Capítulo 3. Diario de Jonathan Harker. Continuación. ¡Ay, joven! Los Skelis y los Drácula, que somos la sangre de su corazón, su cerebro y su espada, podemos jactarnos de un historial que jamás podrán alcanzar unos retoños como los Habsburgo y los Romanov. Los días guerreros han pasado en estos tiempos de paz deshonrosa. La sangre se valora demasiado y la gloria de las grandes estirpes es como un cuento antiguo. Ya casi había amanecido y nos fuimos a acostar. Nota: este diario se parece terriblemente al principio de Las Mil y Una Noches, pues todo tiene que interrumpirse al cantar el gallo, o es como el fantasma del padre de Hamlet. 12 de mayo. Voy a empezar con datos desnudos y escuetos, comprobados sobre el papel y de los que no puede caber duda. No debo confundirlos con las experiencias que tendrán que depender de mi propia observación o de mi recuerdo. Anoche, cuando el conde vino de su cuarto, empezó a hacerme preguntas sobre asuntos legales y el modo de realizar cierto tipo de operaciones. Yo había pasado el día leyendo, aburrido, y aunque solo fuera para tener la mente ocupada en algo, repasé con él algunas de las materias de las que me había examinado en Lincoln's Inn. En las preguntas del conde seguían cierto método, por lo que intentaré recogerlas por su orden. Puede que saber estas cosas me resulte útil de alguna manera o en algún momento. Me preguntó en primer lugar si en Inglaterra una persona podía tener 2 abogados o más. Le dije que podía tener 1 docena si quería, pero que no sería prudente que ocupara a más de uno al mismo tiempo en una misma operación, ya que solo podía actuar uno a la vez, y que un cambio iría en contra de sus intereses con toda seguridad. Me entendió perfectamente, al parecer, y me preguntó acto seguido si habría alguna dificultad en la práctica si se quisiera encargar a uno, por ejemplo, de las operaciones bancarias y a otro de los envíos por barco, por si hacía falta asistencia local, en un lugar que estuviera lejos de la residencia del abogado que llevara los asuntos bancarios. Le pedí que se explicara mejor para no correr el riesgo de darle información errónea. Me aclararé, dijo. Su amigo de usted y mío, el señor Peter Hawkins, desde la sombra de su hermosa catedral de Exeter, que está lejos de Londres, me compra, por medio de los buenos oficios de usted, mi casa de Londres. Bien, y por si le ha parecido extraño que solicitara los servicios de un abogado tan apartado de Londres en vez de acudir a uno que residiera allí, permítame que le diga ahora con franqueza que mi motivo fue impedir que se tuviera en cuenta intereses locales y no los míos propios. Y como un abogado establecido en Londres podría haber querido favorecerse al mismo tiempo o a algún amigo suyo, por eso acudí a buscar tan lejos a mi agente, que solo deberá trabajar para mis intereses. Ahora, supongamos que yo, que tengo muchos negocios, quiero enviar por barco unas mercancías, digamos que a Newcastle, a Durham, a Harwich o a Dover. ¿No es posible que se pudiera hacer con mayor facilidad consiguiéndoselas a alguien establecido en esos puertos? Le respondí que sería muy fácil, ciertamente, pero que nosotros, los abogados, trabajábamos por un sistema de delegación unos con otros, de modo que cualquier encargo local lo podrían realizar abogados locales, que seguirían las instrucciones del abogado del cliente, de modo que éste podía conseguir que se llevaran a cabo sus deseos con solo ponerse en manos de una persona y sin más molestias. Pero yo tendría libertad para recurrir a quien quisiera. ¿No es así? Dijo. Desde luego, respondí. Así lo suelen hacer algunos hombres de negocios que no quieren que una persona conozca la totalidad de sus asuntos. Bien, dijo.
y me consultó a continuación el modo de consignar envíos y los trámites que había que seguir, y las dificultades de todo tipo que podían surgir, pero de las que era posible cubrirse actuando con previsión. Le expliqué todas estas cosas como mejor pude, y me dejó sin lugar a dudas la impresión de que habría sido un abogado maravilloso, pues estaba en todo y lo preveía todo, para tratarse de un hombre que no había visitado nunca nuestro país y que evidentemente no se ocupaba mucho de los negocios. Tenía un conocimiento y una perspicacia maravillosas. Cuando tuvo bien claros todos los puntos que había citado, y yo lo hube comprobado todo en la medida de lo posible consultando los libros que tenía a mi alcance, se puso en pie de repente y me preguntó: ¿Ha escrito usted desde su primera carta a nuestro amigo el señor Peter Hawkins o a alguna otra persona? Le respondí con cierta amargura en el corazón que no había tenido ocasión hasta entonces de enviar cartas a nadie. Entonces escriba ahora, mi joven amigo, dijo, poniéndome en el hombro una mano pesada. Escriba usted a nuestro amigo ya quien sea, y dígales, si le complace, que se quedará usted conmigo hasta dentro de un mes. ¿Tanto tiempo quiere usted que me quede? Pregunté, pues el corazón se me enfrió al pensarlo. Lo deseo mucho. No aceptaré una negativa. Cuando su jefe, su patrón, como quiera, se comprometió a enviar a alguien a representación suya, se entendió que solo se atendería a mis necesidades. He sido generoso, ¿no es así? ¿Qué podía hacer yo salvo acceder haciendo una reverencia? Eran los intereses del señor Hawkins y no los míos, y yo debía pensar en él y no en mí. Y, además, mientras hablaba el conde Drácula, tenía algo en los ojos y en la actitud que me hizo recordar que yo estaba preso y que podía no dejarme elección si lo deseaba. El conde leyó su victoria en mi reverencia y su dominio en la inquietud de mi rostro, pues empezó al momento a aprovecharse de ellos, aunque a su manera suave e incontenible. Le ruego, mi joven y buen amigo, que no diserte en sus cartas de cosas ajenas a los negocios. A sus amigos les agradará saber, sin duda, que usted está bien y que espera el momento de volver con ellos. ¿No es así? Diciendo esto, me entregó 3 hojas de papel de escribir y 3 sobres. Todos eran de papel más delgado para correo internacional, y al mirarlos y mirarlo después a él, observando su sonrisa tranquila, con los colmillos agudos sobre el rojo labio inferior, comprendí, como si se me lo hubiera dicho en voz alta, que debía tener cuidado con lo que escribía, pues él podría leerlo. Opté, pues, por escribir entonces solo notas formales, aunque escribiría también en secreto al señor Hawkins contándoselo todo, y también a Mina, pues a ella podría escribirle en taquigrafía, que el conde no entendería si la veía. Cuando terminé de escribir las 2 cartas, me quedé sentado en silencio, leyendo un libro, mientras el conde escribía varias misivas, consultando mientras las redactaba algunos de los libros que tenía sobre la mesa. Después cogió las 2 mías y las puso con las suyas, y guardó sus cosas de escribir, tras lo cual, en cuanto salió y cerró la puerta, me acerqué y miré las cartas, que estaban en la mesa boca abajo. No sentí el menor remordimiento por obrar así, ya que me pareció que en aquellas circunstancias debía defenderme de todas las maneras posibles. Una carta iba dirigida a Samuel F. Billington, Crescent 7, Whitby. Otra a Herr Leutner, Varna. La tercera era para Counts y Cia, Londres, y la cuarta para Herren Klopstock und Wilred, Banqueros, Budapest. La segunda y la cuarta estaban sin cerrar. Me disponía a mirarlas cuando vi moverse el pestillo de la puerta. Caí en mi asiento, con el tiempo justo de volver a tomar el libro antes de que entrara el conde en la habitación,
con una carta más en las manos.